los comicios, cómo sigue la historia. Estamos en línea con el apoderado del Partido Justicialista a nivel nacional, además es diputado por el Frente para la Victoria, Jorge Landó. Gracias por atendernos, Jorge. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás tú? ¿Qué dices? Bien, queriendo saber de qué manera va a responder el Frente para la Victoria, el oficialismo, a la decisión de la justicia tucumana. Si esto es atribución, si esto es resorte del justicialismo a nivel nacional, si esto lo decide el justicialismo tucumano, ¿cómo se define? Bueno, está bien, muy bien la pregunta, es muy precisa. Se trata de una elección provincial, por de pronto, porque es una elección para gobernador y para intendentes y una cantidad de otras candidaturas más, todas de orden provincial. En consecuencia, lo que se constituyó, y gobernador, naturalmente, gobernador y vice, ¿no? Se constituyó un frente en el orden provincial que es el damnificado por la resolución que tomó ayer estos dos camaristas del Fuero Contencioso Administrativo. De modo tal que a quien está legitimado, quien está facultado a recurrir, es el Frente para la Victoria de Tucumán, que fue el que se presentó en las elecciones y que llevó a Juan Mansur y el resto de los candidatos. El peronismo provincial. El peronismo provincial, de modo que quien está legitimado para hacer la presentación es el peronismo, el Frente para la Victoria del orden local. ¿Y ya procedió? Yo no estoy en condiciones de hacer porque no participo directamente de la elección. Yo represento la fórmula presidencial Daniel Scioli, Carlos Zanini y los convencionales del Mercosur, y en la provincia de Buenos Aires la fórmula de Aníbal Fernández y la de diputados nacionales encabezada por Guado de Pedro. Landó, Martín Canay, ¿cómo le va? Los pasos a seguir son, entre hoy y mañana van a apelar a la Suprema Corte de la provincia de Tucumán. Ahora bien, una vez que la Suprema Corte de Tucumán se pronuncie de un lado o del otro, ¿hay posibilidad de llegar a la Corte Suprema aquí en Buenos Aires a nivel nacional? Bueno, pero previamente, antes de llegar a la Corte Suprema del Orden Nacional, lo que corresponde es agotar la instancia local en la Corte de la provincia de Tucumán. Sí. Porque se trata de una elección estrictamente provincial y en consecuencia para recurrir al orden nacional hay que agotar la instancia local, a menos que se recurra a alguna otra vía de excepción, pero lo cierto es que previamente corresponde que los recursos sean sustanciados en la propia provincia de Tucumán. El 29 de octubre vencen todos los mandatos en la provincia de Tucumán. Los plazos pueden no llegar hasta el 29 de octubre y además convocar si resuelven ratificar esta resolución de la Cámara Contencioso de Tucumán. Ahora bien, ¿qué pasa a partir del 29 de octubre? Bueno, claro, una vez que los mandatos se extinguen, corresponde que sea transferido a quien resulte electo. Si no hay a quien transferirle porque no se puede, porque no está electo, corresponde, ante una situación de acefalía, corresponde una intervención federal para evitar esta situación de acefalía. ¿El Congreso tiene que disponerla? El Congreso de la Nación, sí señor, porque se trata de un remedio federal y así lo prevé la Constitución. O sea, no hay alternativa de que se haga cargo de la conducción de la provincia algún otro poder. Uno puede, existe la figura del administrador, del comisionado por un poco tiempo, pero lo que corresponde es el remedio federal en ese caso. Pero yo no me quiero detener tanto en el remedio federal porque yo creo que van a suceder muchas otras cosas antes de llegar a esa fecha de octubre. Pero el fallo, yo tengo que reconocer que si se aplicara el fallo así como está planteado, evidentemente no llegamos porque las elecciones en 30 días no se organizan, claro. De modo tal que, y mucho menos, porque hay un contrasentido en el fallo. El fallo
habla de la mala legislación que tiene, la mala legislación electoral que tiene la provincia, que se puede estar de acuerdo o no, pero si vamos siguiendo esa vía de razonamiento, no se entiende muy bien cómo, si esa mala legislación llevó a esta situación, cómo, llamando nuevamente elecciones con esa misma legislación, el remedio puede ser igual o mejor que el que hubo hasta ahora, que fue el que provocó la nulidad. No sé si me explico. Sí. Dijo recién, resulta muy coherente dentro del propio fallo, ¿se entiende? Dijo recién van a suceder muchas otras cosas antes de una eventual intervención. Claro. Por ejemplo. Sí, yo creo que va a haber recursos que van a presentar los apoderados del Frente para la Victoria de Tucumán para tratar de dar vuelta a esta situación, ¿no? Porque sí, es una situación muy grave para la provincia y además lo han dicho públicamente. El apoderado del Frente para la Victoria de provincial. Tucumán, Capoño, yo lo escuché decir esta mañana por una radio, que ellos van a apelar a todos los recursos posibles para revertir esta situación, de modo tal que creo que van a suceder cosas, a eso me refería. Sí, como se señala ante la apelación del oficialismo tucumano, la Corte Suprema Provincial hace lugar y revierte la decisión de la justicia en lo contencioso administrativo. La oposición tucumana tiene como alternativa recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿es así? Y depende de cómo se planteen las cosas. Teóricamente puede recurrir a la Corte de la Nación. Pero hay que ver cómo sale resuelto, digamos, estamos haciendo un esquema contrafáctico, ¿no? Pero de cualquier manera, sí, uno puede imaginar que este tema termina en la Corte Suprema de la Nación. ¿Sí? Esto yo también supongo que algo de eso va a pasar. Lando, ¿por qué la que decide es la Cámara Contencioso Administrativo y no la Justicia Electoral? Lo primero que hace en el fallo la Cámara es, se declara competente, declara un artículo inconstitucional y se declara competente. ¿Por qué esta Cámara y no la Justicia Electoral, que uno pensaría que es la que tiene que definir? Mire, ese es el eje de toda la cuestión. Yo creo que ahí hay una cuestión todavía un poco más artera en el funcionamiento y en la decisión que toma la Justicia Contencioso Administrativa, porque el día anterior a la elección, en una resolución que pasó casi desapercibida, remueve a 2 integrantes de la Junta Electoral, la Cámara Contencioso Administrativa. La noche previa a la elección, creo que a las 2 de la mañana del día que comenzaban las elecciones a las 8, remueve a 2 integrantes de la Junta. Y posteriormente, situación que naturalmente consienten los demás integrantes de la Junta y los removidos, y queda conformada la Junta Electoral de esa manera. Posteriormente, cuando se produce la elección y se presenta ese recurso de amparo, donde dice que donde resuelven que continúe el escrutinio provisorio pero no proclame los candidatos, esa resolución es consentida por la Junta Electoral, con lo cual lo que usted plantea con toda razón, cómo es que si la Constitución, esto se lo aclaré, esto lo pongo de mi cosecha, cómo si la Constitución provincial le da las facultades excluyentes en materia electoral a la Junta Electoral, hay otro organismo, en este caso judicial el contencioso administrativo, que se subroga a la Junta Electoral y toma las facultades de ella, y en vez de proclamar anula la elección. Entonces uno dice, pero ¿cómo es que consintieron? Y evidentemente uno explica por qué consintieron o declinaron esa competencia que le era propia de la Junta Electoral, permitiéndole que sea
el fuero contencioso administrativo quien tenga incidencia en el ámbito electoral cuando la Constitución provincial establece otra cosa. Y evidentemente el haber consentido esa competencia tiene que ver evidentemente con el reemplazo que hizo de los miembros de la Junta de forma tal que los deja inermes y hace que ellos mismos consientan y declinen su propia competencia. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Lando, aprovecho para preguntarle, con la experiencia que usted tiene en cuestiones electorales, ¿cuál es su opinión de la acordada de la Cámara Nacional Electoral para la elección del 25 de octubre, introduciendo algunas modificaciones en el procedimiento, con un cuarto oscuro auxiliar en cada escuela, GPS para controlar el recorrido de los móviles del correo? ¿Cuál es su opinión al respecto? No, yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo personalmente estuve en la audiencia antes de ayer que versó sobre este tema y nosotros acercamos algunas ideas, otras acercaron otros partidos de la oposición. Yo creo que está muy bien lo que han hecho y creo que va a ayudar a mejorar la transparencia de la elección y todo el procedimiento. Si bien la mayor parte de esas cosas ya se estaban practicando, las han refinado un poco más, las han mejorado y yo creo que eso va a redundar en una elección que va a funcionar muy bien en todo el país. Ya van a ver ustedes. Lando, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Jorge Lando, apoderado del Partido Justicialista, diputado además del Frente para la Victoria.